Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Recuerden que ese es el horario que ocupa nuestro director general, Yamid Amad, en Pregunta a Yamid. Hoy, el invitado a Entrevistas Canal 1 es el abogado Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierra, que hoy tuvo bastante trabajo. Doctor Gerardo, buenas noches. Buenas noches, sí, efectivamente hoy estuvimos en el Congreso, en un debate de control político, y en las primeras horas de la mañana presentamos una denuncia penal por la no entrega de títulos en el pasado en la Agencia Nacional de Tierras. Entiendo que son 78 casos que usted puso en conocimiento por cuáles delitos supuestamente que cometieron funcionarios que lo antecedieron ahí en esa agencia. Prevaricato por omisión y además fraude a resolución judicial. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente hay unos 78 casos todavía ordenados por los jueces de restitución de tierras y los tribunales, los magistrados de los tribunales de restitución de tierras que no se han cumplido. Son del 2011, 2013, 2015, 2019, 2020, órdenes de los jueces que llegan a la agencia donde nos ordena que expidamos una resolución dándole la propiedad a una persona que lleva muchos años viviendo allí y que fue despojada de sus tierras porque son de los temas de restitución, restituir, volver las cosas al estado en que se encontraban antes de causado el daño, y los jueces en un acto de justicia devuélvanle esa tierra a la gente. Y como esa gente estaba sobre baldíos, eran ocupantes, pero tenían un derecho, entonces los jueces nos dicen, devuélvanle la tierra y además acrediten la propiedad. Entonces, eso es lo que ha dejado de hacerse, por lo menos evidentemente, en estos 78 casos. ¿Esos 78 casos tienen que ver con restitución de predios en zonas baldías, es decir, quedan del Estado, o porque fueron despojados por guerrilleros, por paramilitares también? Se unen las dos cosas. Fueron despojados por guerrilleros, por paramilitares o por los propios agentes del Estado, sacados de sus tierras, en muchos casos vendidos esos predios. La gente a veces vende la mejora cuando está sobre un predio y no tiene el título. Pues bien, ellos estaban ocupando predios baldíos, pero se los quitaron. Ya llevaban un periodo allí, 10 años, 5 años, 15 años. Se llaman ocupantes según nuestra legislación y ya tienen unos derechos. Y entonces perdieron esos derechos que habían acumulado con el tiempo allí porque fueron despojados. Entonces, ¿qué nos están diciendo los jueces de restitución y los magistrados? Devuélvale ese baldío, devuélvale esa misma tierra que le quitaron y además entreguen el título de propiedad. Porque la agencia tiene competencia para hacerlo sobre bienes baldíos, bienes de la nación. Entonces, nos dieron la orden, o le dieron la orden, desde hace el 2011 para acá, y todavía no se han cumplido esas órdenes. 12 años. Sin ninguna justificación. ¿Y quiénes están comprometidos en esos 78 casos por la supuesta comisión del delito de prevaricato por omisión y fraude a resolución judicial? Pues bueno, uno diría de entrada los directores nacionales. Los directores nacionales por no haber hecho cumplir esas órdenes de los jueces. Luego de ahí para abajo ya los funcionarios que tuvieran responsabilidad en la firma de esas resoluciones, directores regionales, es posible que lo tengan. Presuntamente están en los delitos, lo hemos entregado a la Fiscalía es la que debe indagar más allá, ¿cierto? Pero nosotros lo que encontramos evidente después de un estudio muy detallado de estas sentencias, cuando yo llegué a la agencia habían 700 sentencias sin cumplir. Hemos avanzado. Hoy nos quedan estas 78. Algunas quedan allí, pero porque tienen una decisión de por medio todavía. Cuando los jueces nos dicen hay que solicitar una autorización de la autoridad ambiental, por ejemplo. Entonces tenemos que esperar a que salga la decisión de la autoridad ambiental. Pero cuando no hay ningún requerimiento previo para expedir esa resolución, tenemos que hacerlo. ¿Esta ya era una sentencia definitiva? Sí, definitiva. O sea, 78 casos con sentencia definitiva que compromete cuántas hectáreas de tierra y en dónde, doctor Bueno, esto compromete más de 1000 hectáreas. Que deben ser entregadas en varias partes del país. Sí. Está en Antioquia, está en el Magdalena, está en Bolívar, está en la parte norte del país, Santander y norte de Santander, está en Nariño, de las que recuerde aquí. ¿Y esos propietarios de esas tierras que no les han sido restituidas, quiénes son? Son campesinos que vivieron allí, son personas que fueron luego a la... Que viven de labrar la tierra. Que viven de labrar la tierra, que no tienen otra tierra además, porque si no, no serían objetos de reforma agraria. Pero además es un tema de justicia.
pudiera tener otro predio. Si se lo quitaron hay que devolvérselo. Y ellos ese proceso lo adelantaron desde 2011, ¿cierto? Cuando están los jueces de restitución de tierras y no se ha cumplido. Lo adelantaron ante una autoridad judicial y no se ha cumplido. Pues bueno, es el momento de hacer cumplir, es un acto de justicia realmente. No es un acto ni de reforma, ni de equilibrio social, ni de igualdad, ni de derecho de la gente porque no tienen tierra. No, es que ellos tenían de qué vivir porque estaban explotando un baldío y de pronto lo quitaron, los despojaron. Pues bueno, en un acto de justicia los jueces dicen devuélvanle su tierra y mejoren la condición entregándole el título. Además, le deben entregar un proyecto productivo. Doctor Gerardo, usted es abogado, por lo tanto conocedor de la ley y además activista en derechos humanos y restitución de tierras antes de ser el director de la Agencia Nacional de Tierras. ¿Cómo entender que alguien a quien le llega una decisión judicial diciendo entregue, no la entregue si sabe que va a cometer los delitos que usted dice cometieron? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Mire, el primer día que yo llegué a la agencia, el día que me posesioné, que fue el 7 de septiembre del año 2022, el año pasado, lo primero que pregunté fue eso, porque yo llegué a las 10 de la mañana y me acaba de posesionar, hicimos una reunión con todos los directivos y pregunté cuántas sentencias no se han cumplido. No había una cifra exacta. Pedí que nos dieran una cifra exacta, nos demoramos una semana en que los funcionarios que estaban reconstruyeran cuántas sentencias habían, porque yo tenía la información previa antes de estar en la agencia, señor, de que muchas de esas decisiones no se cumplían. Y no se cumplían porque repetían el procedimiento. Imagínense que para devolverle un predio a una persona, entonces la persona va y cuenta su historia, lleva documentos y tiene ante la unidad de restitución de tierras. Y la unidad de restitución de tierras tiene que medir el predio, saber cuál es la familia y cuáles son los hechos de violencia. 3 cosas fundamentales. Sí. Y dicta una resolución. Entonces ya está medido el predio. Luego pasa donde el juez, y el juez hacía repetir la medición del predio. 2 veces ya el mismo predio medido, que no tiene sentido. Y luego llegaba a la agencia con la orden y los funcionarios de la agencia volvían a repetir la medición del predio. Yo le dije, no señores, eso no es así. Simplemente hay una orden de un juez y uno dice, en virtud de la sentencia número tal, orden número tal, dicto esta resolución y entrego la tierra. Eso no tenía otro trámite. Pero la gente se inventaba trámites y mantenían eso allí sin entregar la tierra. Entiendo, yo creo que algunas cosas por descuido, por desorden, porque no tenían centralizado el tema, o, ¿cierto?, porque se inventaban trámites. Es que está por intereses oscuros, doctor Gerardo. Bueno, eso que lo define la Fiscalía. Nosotros estamos entregando precisamente esto, usted por eso precisamente estamos, y por una decisión del presidente, después de la entrega que hicimos en El Salado, ya esto había una denuncia sobre estos temas, la hemos presentado a la Fiscalía, pero el presidente reitera una orden pública que nos da en la agencia de solicitar que se investigue precisamente estos casos. ¿Por qué esas tierras no se habían devuelto? Pasemos al segundo caso, la extranjerización de la tierra. ¿Qué es eso por lo que usted fue citado a un debate del Congreso de la República por el senador Wilson Arias, quien es del Pacto Histórico, como usted hizo campaña por el presidente Gustavo Petro, pero él denuncia ciertas anomalías de tenencia de tierra en manos extranjeras? ¿Qué fue lo que pasó en ese debate? Sí, esta mañana en un debate en el Senado nos citó el senador Wilson Arias, la Comisión Quinta de la Cámara, que es la encargada de conocer los asuntos agrarios. Y efectivamente allí hay una porción de tierra, 39.000 hectáreas, que quedan en Puerto López, en el Meta. Y en Puerto Gaitán. Puerto Gaitán, escúcheme, sí, Puerto Gaitán en el Meta. Y son 39.000 hectáreas que la ocupan una comunidad denominada los menonitas, ¿cierto? La comunidad religiosa extranjera. Comunidad religiosa, sí. Hay varias versiones, yo he conocido, he leído algo sobre el asunto, primero de Holanda, de Estados Unidos, luego de México, de diferentes partes. Aquí en Colombia hay otra comunidad, también hay una comunidad menonita. Entiendo, no tienen relación con la que está en el Meta, en Puerto Gaitán. Esas 39.000 hectáreas, si pudiéramos ver el mapa... Ahí hay un mapa en televisión que nos va a ponchar nuestro productor Jorge Cardoso. Exactamente. Entonces, esas solicitudes del senador Wilson Arias del año pasado se han venido estudiando por la agencia y este es el mapa que podemos mirar. ¿Esos colores qué son, doctor? Los colores Gerardo, que son ahí, lo que está en amarillo... Sí, señor. Lo que se ha podido demostrar, los predios que hay allí, es que esos tienen escritura y certificado de libertad de tradición, o sea, tienen propiedad. O sea, los menonitas son dueños de toda esa tierra. De esa parte amarilla, sí, con escritura y certificado de libertad de tradición. Sí, señor. ¿Cuál es la reclamación? Que acumulan sobre predios adjudicados por INCORA, INCODER y por la agencia, prohibido está, más allá de la UAF. Y la UAF, ¿qué es? Unidad Agrícola Familiar. Unidad Agrícola Familiar que define qué porción de tierra es necesaria para un proyecto productivo que sostenga una familia.
para señalarlo de esa manera. Allá es más alta, ya es cerca de 1.000 hectáreas. Sí, señor. ¿Cierto? Entonces lo amarillo decíamos que es lo donde ellos tienen demostrado que ellos son propietarios a través de su escritura y certificado de libertad y tradición. Lo rojo está en trámite de parte nuestra porque estamos estudiando si es baldío o no para recuperarlo para la nación. Allí también Sí, están señor. los menonitas. Y lo verde, también están ellos ahí sobre ese territorio verde, pero el viernes pasado, Sí, hace señor. 3 días, nosotros dictamos unas resoluciones después de un estudio. Estas resoluciones son 3 resoluciones donde recuperamos esas tierras para la nación. Y estamos hablando de cuántas hectáreas en cada color. Bueno, estamos hablando... Si la memoria no le falla, digamos, lo que aquí recuperaron, tengo los comencemos. datos muy... Malabar, que es el predio más grande de los verdes allí en el mapa, tiene 6.744 hectáreas. Luego el segundo es 1.535 hectáreas, que es la cabaña, el La verde patica, segundo. Sí, Que correcto. parece la Guajira ya. Que Y- parece el Cesar, mejor. Exactamente. Y la parte de arriba, una parte pequeña, son 63 hectáreas. Eso es lo que recuperó el Estado. Eso es lo que recuperamos el viernes ¿Y pasado. cómo se lo tomamos la quita a los decisión. menonitas? Bueno, hay que dejar que queden ejecutoriadas estas órdenes en primer lugar, estas resoluciones. Y luego se pasará hay que, en un trámite administrativo, a decirle con la productividad que hay allí, con los cultivos que hay allí, bueno, tendrá que haber un acuerdo primero de administración de esos bienes, de ese cultivo, de esas 8.000 Que hectáreas. siembran arroz, maíz, soya. Cereales, fundamentalmente, si también tienen un alimento para animales, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hemos recuperado de esos predios, pero además la agencia, al lado, ahí en ese mismo mapa, si me lo permiten nuevamente, al costado derecho, en la parte superior, al lado del lote más grande verde, ¿cierto? Hemos comprado 9.000 hectáreas más Sí, señor. que estaban en manos de la SAE, comprado la SAE para entregárselo a la comunidad de Chavilonia. Ya se entregó ese predio. ¿Qué es la comunidad de Chavilonia? Una comunidad étnica allá de esa parte De los Sucuani, que de los están en- Sucuani, es una perfectamente. comunidad indígena de los Sucuani, que precisamente está en litigio con los menonitas por esa tierra, porque ellos dicen que están en campos ancestrales, que ahí hay Exactamente. cementerios y demás Así temas es. que conciernen a los pueblos Históricamente originarios. y ancestralmente ellos alegan que corresponde, hay una solicitud sobre la agencia para que entreguen Y esas tierras. precisamente esa es la pelea. Precisamente la pelea. Menonitas indígenas. Menonitas, ahí está la discusión con ellos. Entonces, nosotros que hemos podido clarificar, lo verde ya lo recuperamos, lo rojo está en trámite y lo amarillo hay una discusión que deben resolver jueces. ¿Por qué? Porque hay un acto entre particulares. Los menonitas le compraron a unas personas a las cuales se les había adjudicado ya la tierra. Sí. El CORE Incodel les había entregado títulos a esas personas. Esas personas, después de vencer el tiempo que deben mantener sin venderlo, lo vendieron a los menonitas. Que no ¿Cierto? llevan mucho tiempo en Colombia ahí, no llevan más de 10 años. 2016 más o menos, 2016 están acá. Todos pues de origen extranjero y están allí. Entonces esa parte amarilla tendrán que decidirlo por la vía judicial, que resuelven los contratos entre los particulares. ¿Qué se busca allí? Declarar la nulidad de esos contratos. ¿Qué nos ha pedido el Congreso de la República? Que adelantamos nosotros las demandas. Vamos a profundizar mucho más en ese tema. Sabemos, hoy quedó claro en el debate en el Congreso, Sí, que señor. falta normatividad sobre ese tema, sobre lo de la extranjerización de la tierra. Todos los países del mundo le ponen un límite a eso. Colombia no lo tiene, ni lo ha regularizado, ni lo ha regulado. Entonces hay que regularlo. Eso es necesario. ¿Y Eso- dónde más hay casos como este, donde extranjeros tengan una propiedad extensa de tierra, como en Altillanura, en Puerto Gaitán Meta? Bueno, yo he escuchado que en el oriente antioqueño, sabemos que en Urabá, en Catatumbo, en otras partes del llano, que recuerde aquí rápidamente, hay comunidades extranjeras que buscan comprar tierra en Colombia. ¿Y por qué lo hacen, doctor Gerardo? Bueno, yo creo que hay un tema de fertilidad de una parte de la tierra, segundo el tema del agua, la productividad de alimentos, la falta de regulación del Estado colombiano en ese tema. El Congreso y nosotros como gobierno tenemos que preocuparnos en eso. Hoy quedó una mesa técnica conformada que será con el Congreso de la República, el Gobierno Nacional, para proyectar una ley, presentarla al Congreso de la República que nos permita tener mayor regulación, mayor control legal sobre las tierras en Colombia. El tema de la propiedad privada, ese es un ejemplo, los indígenas versus los menonitas, en Puerto Gaitán, departamento del Meta. Regresamos a Entrevistas Canal 1. Doctor Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierra, ¿qué es lo que está pasando con reiteradas invasiones en los últimos 15 días? La anterior, el 21 de septiembre, denunciadas por los propietarios de una finca de palma que produce aceite en el corregimiento El 2, municipio de Turbo.
Mire, yo he recibido varias a través de comunicación digital, unas personas que informan sobre esa situación. Lo que pasa es que la información que nosotros tenemos en la agencia es que hace 3 meses que viene siendo invadida esa finca. No conocíamos, no sabíamos. Eso es en el 2, Turbo Necoclí. Y que es una finca cultivada con palma, ¿cierto? Es la información que tenemos. Sin embargo, los términos administrativos ya se vencieron. Le corresponde a ellos adelantar el proceso ante un juez, si eso lleva 3 meses. Dentro de las 48 horas siguientes han debido acudir ante la alcaldía y la inspección de policía. Nosotros, desde luego, pues toda la disposición. Hay que llamar a esta familia, hay que comunicarse con esa familia. Las personas, por lo menos que me han informado, ¿cierto? Dicen ser familias particulares en el tema de del 2 de la palmicultura. Pero, doctor Gerardo, difiere ahí la información que usted tiene y que dice, que presume, porque veo que no está muy bien enterado del tema, y dice en un comunicado esa familia hoy que la primera invasión fue el 3 de septiembre, la segunda el 15 de septiembre fue la policía, ¿no? También fue la policía, hicieron una reunión, incluso con gente de su oficina. La tercera el 16 de septiembre y cada vez que se terminaba la reunión invadía, dicen ellos. Me sorprende, pues digamos, el que usted no tenga el conocimiento pleno sobre el tema. Y que la anterior fue el 21 de septiembre. Y que ya de 100 hectáreas, que incluso que esa finca que ganó por Fede Palma un premio a la mejor producción de un proyecto productivo de ese nivel medio, tiene 58 hectáreas ya ocupadas por las personas que dicen, en ese comunicado yo le planteo lo que ellos dicen, han mutilado con machete y con motosierra las palmas, se han robado la maquinaria y han destruido ciertos puntos logísticos. ¿De eso no sabe nada usted? No, mire, no tengo conocimiento sobre ese asunto. Lo que sé es lo que me han escrito vía digital unas personas de allá. Por Twitter y por el WhatsApp me han entrado 2 comunicaciones sobre ese tema. Una lamentándose, una persona era como un veterinario y otra mujer ambientalista del municipio de Carepa. Pero la agencia no tiene funcionarios, en Turbo no tiene funcionarios para decir que ha asistido a una reunión de esa. Ni se ha delegado a nadie de Medellín para que asista a una reunión. Puede que haya asistido alguien, sí. Puede que me falte información a mí. Es lo que tengo. Sí, que no se la hayan centralizado. Claro, eso puede ser. Pero lo real es que si dejaron pasar las 48 horas siguientes a esa invasión, pues le corresponde a un juez de la República resolverlo. Toda la disposición nuestra. Mire, le voy a poner ahora el otro caso. El otro caso fue el de la finca El Toro de Codazzi. Sí, señor, en Cesar. Cesar. Desde el primer momento. Que se quejó el doctor Jorge Félix Lafurí. Sí, desde el primer momento nos llamaron, nos dijeron, llamé al ministro de Defensa, llamamos al segundo general de la policía a nivel nacional, hablé personalmente con el coronel Durán del Cesar, sí. Y se actuó de manera pronto, eficaz, anterior a las 48 horas de que se consolidara allí la invasión. Y efectivamente la policía fue en 2 ocasiones, habló con las personas que habían ocupado la tierra y ellos desalojaron. Luego volvieron a desalojar, ¿cierto? Hoy la finca no hay ningún ocupante. Pero y hay una mesa, la del toro en Codazzi. O sea, nuestra disposición a actuar rápidamente, pero, en los tiempos y procedimientos que tenemos competencia para hacerlo. Yo hoy decir, ¿cierto?, que voy a asumir un trabajo para el desalojo, eso no me corresponde, ya le corresponde al juez de la República. Estamos en un Estado social de derecho, pero precisamente, pero lo que se le da aquí parece, con lo que usted me manifiesta, ajustado a la ley, es que el invasor entonces se demora más de 2 días y entonces ya le corresponde a un juez y no a la policía si no sale. Claro, tiene que adelantar rápidamente una... Y el propietario, si es un propietario de buena fe. Sí, claro, no, tiene que ir a la inspección de policía, a la alcaldía de inspección de policía, y es un tema de policial. Dentro de las 48 horas siguientes, usted tiene que hacer desocupar su predio. Pero el tema de las invasiones, para tocarlo más generalmente, sí, las invasiones completamente han bajado. No es ahora, pues, nuevamente un tema de invasiones. Son 2. Esta de Turbo y la de Codazzi. Codazzi solucionada y esta está sin solucionar. Yo recuerdo cuando llegamos hace un año en el gobierno, primero dijeron que habían subido las invasiones, sí. De un momento a otro, que se dispararon las invasiones. No era tal. Nosotros hicimos hacer un censo de lo que venía, ¿cierto? Y fueron 20 invasiones en 3 meses, los primeros 3 meses de gobierno del presidente Petro. ¿Cómo se soluciona eso? Eso no se soluciona a punta de bolillo y empujando a la gente. Con diálogo. Y entregando tierra. Entregando tierra, que es lo que hemos venido haciendo, y entregando títulos. Porque es que la gente, si se le entrega la tierra y si le entrega los títulos, no necesita invadir. Doctor Gerardo, ¿el tema de invasiones no ha habido más en el Cauca ni en el sur del Valle?
Bueno, hasta donde conozco, no. En el Valle nosotros compramos 24 fincas que están para entregar. Tiene que haber 24 fincas. La Emperatriz, otra finca muy famosa, emblemática allá. 2 fincas muy emblemáticas, pero 24 predios para entregar a comunidades negras y comunidades indígenas. No había habido un acuerdo, me han dicho que ya esta semana ha habido un acuerdo, pues mucho mejor para poder entregar esas fincas. Iba a estar el presidente, estuvo la propia vicepresidenta, la ministra de Agricultura, pero eso lo hicimos en el norte del Cauca. Oiga, no es por falta de compra de tierras, ni por falta de entrega de Y tierras. el tema de la adjudicación de tierras de este gobierno, la diferencia con la ministra y con el gobierno, y después reconocieron que eso era una cosa muy proactiva de unos señores que manejaban las redes sociales de la presidencia de la República. ¿Cuál es la realidad de las cifras que este gobierno, del cual usted hace parte, ha entregado en tierras de restitución o de entrega a los campesinos? Mira, yo te puedo responder, la restitución está en la unidad de restitución y corresponde a los jueces, ¿cierto? A la unidad de restitución, el doctor Giovanni Yule, ¿cierto? En formalización, que es entregarle el título a las familias que llevan tiempo ahí viviendo, explotando tierra y no tienen título. 1.300.000. Formalización. Con la ministra hablamos, se acordó con la ministra o la ministra dijo, mire, la terminología correcta para que no haya confusiones es esto. ¿Qué se ha formalizado? O sea, formalización es lo que se va a utilizar de ahora en adelante. Formalización de la tierra, 1.300.000. ¿De dónde salen esos 1.300.000? De 300.000 aproximadamente que fueron tituladas por nosotros. Títulos expedidos, proferidos por nosotros. Para que nosotros pongamos claro, formalizamos 1.300.000, es decir, esto es legal. Es el paquete y grande. hemos entregado 300.000. No. Ese 1.300.000, ¿cómo se descompone? ¿Cuál es el origen, la naturaleza de ese 1.300.000 hectáreas? Entonces, unas fueron expedidas completas por nosotros. Redactamos el título, hicimos la resolución, lo entregamos, lo notificamos, le entregamos el título a las personas. 2, 300.000 más aproximadamente, estoy hablando en cifras grandes, 300.000 más aproximadamente se hizo de títulos que venían del gobierno anterior, habían sido expedidos por ellos, pero no habían sido registrados en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Perfecto. Eso requiere un trámite. Y luego buscar las familias, notificarlas y entregarles, hacer real el derecho. Y las últimas, para completar las 1.300.000, eran títulos expedidos y registrados. Los de real el derecho, ¿cuántos son? Los que ya ustedes han hecho, tome su tierra. 1.300.000. Es eso, listo. 1.300.000. Doctor Gerardo, usted viaja al departamento de Córdoba y mañana va a hacer una entrega de tierras que coincide con la marcha convocada por el gobierno para apoyo a la reforma, incluso a la reforma agraria, donde usted encabezó una gran marcha en el Urabá. ¿Eso no es meterle agitación política a un país tan polarizado y convulsionado? No, de ninguna manera. Miren, nosotros estamos, lo hemos dicho, yo he estado en la marcha, estuve en Urabá, estuve en la de Montería también, se ha hecho una grande marcha en La Guajira, se han hecho como unas 7, 8 marchas, que han juntado como 20.000 personas. Y nosotros hemos ayudado a esas marchas, son convocadas por organizaciones campesinas y nosotros hemos ayudado con la logística de esos eventos, porque es parte del compromiso nuestro, porque es para constituir los comités de reforma agraria que establece la ley 160 de 1994. Esta reforma agraria necesita interlocutor organizado, que son quienes, los campesinos. Nosotros somos funcionarios públicos que en 3 años por lo mucho nos vamos y ya, pero la gente queda ahí. Queda con su tierra o sin su tierra, o con su título o sin su título. Ellos sí van a permanecer ahí. Y entonces necesita organización con ellos. ¿Quién más sabe realmente quién tiene derecho, si el vecino tiene otra tierra, si no tiene tierra, si ese acaba de llegar? Son los mismos campesinos. ¿Y se necesita el Comité de Reforma Agraria? ¿Y cómo coincide la entrega de tierras que usted va a hacer mañana? ¿En dónde? No, porque todos los días estamos entregando títulos. Mire, todos los días. O sea, no es casualidad que mañana... Mire, ya vamos entregando... Entregamos títulos... con la presencia del presidente o sin la presencia del presidente, con la presencia de la ministra o sin la presencia de la ministra, con la presencia de Gerardo Vega o sin la presencia de Gerardo Vega. Estamos yendo a la casa a golpear y los funcionarios van y entregan el título allá a la casa. Y también hacemos eventos con la presencia de nosotros o sin la presencia de nosotros. Vamos, mañana no está ni la ministra ni el presidente, estoy yo allá y voy a ir y vamos a estar en ese evento voy a Sincelejo. Sí. Es donde se va a hacer y vamos a entregar títulos. En Medellín estamos apoyando la marcha de Medellín y también vamos a entregar títulos, porque es nuestro deber. Se van a constituir los comités de reforma agraria y mejor, si en ese mismo momento podemos entregar títulos de propiedad a la gente para que se vea que es cierto, que lo estamos haciendo, para que la gente tenga credibilidad. Hace 60 años el Estado no se preocupaba por ese tema agrario y nosotros lo estamos haciendo con toda la fuerza y toda la gana. Y mañana también entregamos títulos. Él es Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional
Nacional de Tierras, el presidente Gustavo Petro ha manifestado una y otra vez que la paz en Colombia y la reconciliación comienza por la entrega de tierras y una reforma agraria integral. Doctor Gerardo, muchas gracias por estar en Entrevistas Canal 1. A ustedes, muchísimas gracias, a los televidentes, gracias. Y a ustedes, señores televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Gracias por la sintonía. Buenas noches.